Buenos días y bienvenidos. Nuestro invitado de esta semana en la entrevista es Mikhailo Podolyak, asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien nos acompaña desde Kiev. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Podolyak. Greetings. Tras una brutal reunión en la Casa Blanca la semana pasada, la suspensión de la ayuda militar estadounidense a Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, dijo que el presidente Zelensky le había dicho que estaba dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible. Donald Trump también dijo que Rusia estaba de acuerdo y este miércoles el Kremlin calificó de positivo este avance. Esto significa que pronto habrá conversaciones de paz con el presidente Zelensky, el presidente Trump y el presidente Putin. Va a suceder pronto. Vamos a tener una conversación constructiva con el presidente de Estados Unidos, porque el presidente de Ucrania es muy pragmático y entiende que tenemos que trabajar en triángulo: Europa, Estados Unidos y Ucrania. Esto va a suceder y ya vemos que estamos retomando este diálogo constructivo. Y creo que vamos a alcanzar una decisión. Hablando de Rusia, me gustaría insistir una vez más en que la Federación Rusa no está interesada en una negociación real. No está interesada en un alto el fuego, pero creo que podemos encontrar el instrumento de presión sobre Rusia y sentarnos alrededor de una mesa de negociación equilibrada. Entonces, ¿esto significa que recibieron garantías de Estados Unidos de que Ucrania sí estará en la mesa de negociaciones, al igual que Europa? Porque la hipótesis era que sería un acuerdo únicamente entre Vladimir Putin y Donald Trump. Seamos objetivos, es imposible terminar la guerra en el continente europeo sin la presencia de Europa. Además de eso, Europa, también gracias al presidente Macron, es más independiente y Europa tiene que estar presente en esta mesa de negociación. Y Ucrania también, porque la guerra se está librando en el territorio de Ucrania, en el territorio de Europa. Tercero, Europa es el socio de Ucrania. Es tan importante como Estados Unidos. Así que si realmente queremos terminar esta guerra, tenemos que entender muy claramente que la única configuración que el señor Zelensky quiere tener es Estados Unidos, representantes de la Unión Europea de Ucrania, Ucrania de un lado y Rusia del otro. Solo así podremos hablar realmente de terminar y detener esta guerra. Antes de una verdadera negociación de paz, se ha hablado de una tregua en los ataques con drones y misiles, así como en las operaciones marítimas. El presidente francés habló de esto, Volodymyr Zelensky también. ¿Qué tan realista es que haya una tregua en los próximos días? Me gusta la iniciativa, que ya estaba pensada y la logística está ahí. El señor Starmer, el señor Macron hablaron de ello. Quizá tengamos que mantener la paz, una tregua, quizá también con la ayuda de Estados Unidos. Este es un escenario muy realista, absolutamente realista, y Ucrania está dispuesta a hablar de esto con nuestros socios. Pero la cuestión es otra, y me gustaría que entendieran que, sin instrumentos de presión, a Rusia no le interesará detener el fuego, independientemente de si va a ser en el aire o en el mar. No debemos olvidar cuáles son las herramientas básicas de Rusia, que son los ataques masivos a las diversas infraestructuras, misiles y drones sobre las infraestructuras civiles y las infraestructuras energéticas. Hay presiones emocionales no solo sobre Ucrania, sino también sobre Europa. Por eso tenemos que encontrar cuál es la mejor presión que podemos ejercer sobre Rusia. Solo entonces podremos tener una negociación real. En este momento, no vemos que esto sea algo que le interese a Rusia. Estados Unidos anunció la suspensión de la ayuda militar. Había indicios de que se iba a firmar el acuerdo sobre minerales que se suponía iba a firmarse la semana pasada, antes del enfrentamiento en la Casa Blanca. ¿Está pidiendo a cambio de la firma de este acuerdo que Estados Unidos levante la suspensión de la ayuda militar a Ucrania?
Primero, seamos francos, sobre la mesa de negociación con Estados Unidos sigue estando este acuerdo marco sobre minerales. También hay propuestas para continuar con la ayuda militar a Ucrania. Cuando hablamos de la suspensión de ciertos programas, tenemos que hablar de qué tipos de programas se suspenderán. Tenemos diferentes programas. Hay programas presidenciales que podrían ser suspendidos. Hay programas que fueron acordados en el Congreso. Son cosas completamente diferentes. Tenemos que saber cuántos fondos de estos programas ya utilizó Ucrania. Estamos dispuestos a hablar sobre el señor Trump y algunos otros programas y proyectos para apoyar a Ucrania. También hay algunas otras cosas. No olvidemos que hoy en día vemos que hay una creciente posibilidad de fabricar armamento militar en los países europeos. Además, Ucrania tiene su propia industria de defensa en crecimiento. En primer lugar, podemos producir nuestros propios drones y misiles. Es por eso por lo que nos gustaría hablar primero con nuestros socios en Estados Unidos acerca de todo esto, pero también sobre el acuerdo de minerales. Creo que eso sigue estando sobre la mesa y estoy seguro de que van a hablar de eso en un futuro próximo. Pero ¿significa esto que Ucrania, sabiendo que necesita el apoyo militar, financiero y diplomático de Estados Unidos, está ahora dispuesta a negociar, incluso si eso significa hacer concesiones territoriales, e incluso si eso significa no tener garantías claras de seguridad? Ucrania está dispuesta a negociar, entiende muy bien los motivos de la Federación Rusa y que Rusia no está dispuesta a tener una negociación de verdad. Ucrania ahora tiene una relación completamente diferente con nuestros socios europeos, una relación de socios cercanos, y Ucrania está muy interesada también en que Europa sea independiente en su propia mejora militar exactamente. Ucrania está completamente preparada para tener una muy buena cooperación de cualquier formato con Estados Unidos, teniendo en cuenta también la política del señor Trump. Entendemos los motivos, entendemos que él quiere tener resultados rápidos y todo lo que está vinculado a la guerra en Europa del Este, pero hay algunas realidades. Y vamos a hablar de estas realidades con nuestros socios. En primer lugar, sin ejercer presión sobre Rusia, no ocurrirá nada. Sin reforzar nuestra propia defensa en Europa, no ocurrirá nada. Y, tercero, Ucrania está interesada al máximo en terminar eficazmente esta guerra y también en aumentar las capacidades de defensa en Europa. Pero esto significará hacer concesiones territoriales. Los rusos no van a devolver los territorios que controlan, y esto es algo que Ucrania se verá obligada a aceptar, por difícil que le sea. Cualquier posición de negociación es con respeto a una negociación eficiente sobre quién y de qué se va a hablar, qué instrumento se va a utilizar, porque la Federación Rusa también tiene mucha presión sobre su propia economía. Está perdiendo sus propios recursos. Así que cuando se utilicen los instrumentos de presión correctos, y repito que si vamos a recurrir al derecho internacional como base de todo esto, entonces podremos tener una negociación eficiente y efectiva. Ya es hora de que por fin podamos llegar a un acuerdo final justo en esta guerra. Por favor, entiendan, si Rusia no va a ser responsable de esta agresión por esta guerra, si Rusia no va a financiar las consecuencias de esta guerra, estamos hablando del sentido legal y del aspecto financiero. Esto significará que Rusia continuará su expansión en el continente europeo porque la guerra es el único instrumento que le conviene a la Federación Rusa. No tiene ningún otro instrumento. Una vez más, resumiendo, las negociaciones son muy importantes, pero tenemos que sincronizar nuestras posiciones con los países europeos.
europeos, con Estados Unidos y también entender que Europa tiene que recibir sus propias garantías de seguridad y también no tener la amenaza de expansión de la Federación Rusa. Para terminar, Volodymyr Zelensky fue humillado en la Casa Blanca. Trump lo tildó de dictador. Otros altos cargos republicanos dijeron que tenía que irse, que no podían hablar con él. ¿Puede reconstruirse la confianza entre el presidente Zelensky y el presidente Trump? Vivimos en tiempos en los que a menudo se usan declaraciones provocativas para llamar la atención del máximo número de personas. Esta motivación, esta posición es completamente clara para mí. Bien, hablemos del señor Zelensky. Por supuesto que no tenemos dictadores en Ucrania. No tenemos líderes no democráticos porque somos una democracia clásica con una política muy competitiva. Tenemos libertad de expresión y tenemos elecciones competitivas. Ya es el sexto presidente de Ucrania desde nuestra independencia. Tenemos muy buenas elecciones al Parlamento, etcétera, etcétera. Así que estamos bastante tranquilos al escuchar estas declaraciones. Tenemos un enfoque prácticamente pragmático de nuestra relación. También me gustaría resumir que para Estados Unidos es muy conveniente tener una Europa fuerte, aunque cuando hablamos de la influencia global también es bueno tener una Ucrania fuerte e invertir en Europa porque va a ser un nivel completamente diferente de dominación global, incluso para Estados Unidos. Van a recuperar la misma posición que el señor Trump quería tener. Querían ser el líder global. Mikhailo Podolyak, muchas gracias por ser nuestro invitado aquí en France 24 desde Kiev, en Ucrania. Y gracias a ustedes por ver esta entrevista.